de datos, servicios de consumo de API REST, por ejemplo, ¿no? Que son servicios que se van a conectar con nuestra base de datos para ser consumidos por los clientes o dispositivos en donde exista software que necesite esa información, ¿no? Extraerla de nuestros servidores, ¿no? Entonces es bastante amplio y ahora pues en este canal nos vamos a centrar en el desarrollo propiamente dicho, ¿sí? Es decir, tenemos que cumplir con el desarrollo de un software para satisfacer diversos requerimientos ya planificados, gestionados, presupuestados, ¿no? Y estimados en tiempo también, ¿no? Entonces todas estas variables son aquellas con las que nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros estamos realizando algún trabajo ya en alguna institución, no nos pueden esperar 2 o 3 meses para ciertos requerimientos, ¿no? Hay proyectos que sí lo requieren, sobre todo proyectos nuevos, ¿no? Pero cuando es mantenimiento, pues es al corto plazo y también pasa por una serie de procesos dependiendo de la empresa en la que nos encontremos laborando. Por ejemplo, en un banco nace el requerimiento, la modificación y pasa por una serie de aprobaciones, revisiones, validaciones, ¿no? Luego de ello ya se hace todo el análisis y la estimación. Se le da al programador: tienes que cumplir con estos plazos establecidos. Hay proyectos que corren inclusive contra el tiempo, ¿no? En las cuales ya las tareas se dividen a todo nivel. Entonces hay programadores especializados en ciertos lenguajes, por ejemplo en el front-end, que es lo que nosotros vemos, o también programadores especializados en el back-end, que son los que atienden los procesos en sí, ¿no? Los que se ejecutan, los que graban. Hay toda una lógica de desarrollo que debemos tener en cuenta tanto en el front como en el back-end, ¿no? Muchos de los programas o software que se realiza, por ejemplo, en instituciones grandes, está subdividido. No todo funciona en forma encapsulada, sino que hay partes que atienden la interfaz o la parte que interactúa directamente con el usuario, y lo otro es en la trastienda, ¿no? Lo que ocurre en un servidor, ¿de acuerdo? Entonces, para tener todo eso se necesita una infraestructura, ¿no? Un hardware, que hay personal encargado de mantener ese hardware en buen funcionamiento. Y todo hardware o servidor se soporta sobre un sistema operativo, ¿no? Además de los servicios, también tenemos los gestores de base de datos, que pueden ser diversos, como SQL Server, por ejemplo, que es el que más se usa en forma comercial, ¿no? Hay otros ya más sofisticados también y más potentes, ¿no? Que ya van evolucionando, ¿no? Van evolucionando, ya van trabajando de forma diferente. Hay bases de datos relacionales, no relacionales, etc. Depende de la naturaleza del proyecto en la que estemos, que vamos a utilizar ciertas herramientas. Y para el trabajo, nosotros no nos metemos de frente a programar, ¿no? Nunca. Primero, recibido el requerimiento, el documento funcional, lo revisamos y vemos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Esa es la labor del programador. Ahí el programador hace uso de sus
técnicas, herramientas y su expertise para convertir ese documento en código, ¿sí? Y que pueda tener pues el resultado requerido. A medida que se avanza el trabajo, el gestor de proyectos, a través de una metodología, va midiendo el avance y el cumplimiento de ciertos hitos en el desarrollo de software. Entonces, la programación no es un trabajo individual, por así decirlo, salvo pues que seas independiente y que tú hagas todo, como es el caso de Fantastic Software, ¿no? Estoy hablando de cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Formamos parte de un equipo de trabajo, ¿sí? Estamos en una institución mediana o grande que tiene sus propios métodos o metodologías de trabajo, ¿no? Se basan muchas veces en documentos ya preestablecidos que los han adoptado y adaptado a sus necesidades, para que el requerimiento funcional no se demore mucho en realizarse, ¿no? Dado que hay varias etapas en el desarrollo de un software que debe ser pues robusto, de calidad, ¿no? Y que cumpla pues las expectativas del cliente o el usuario final, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, la etapa del análisis, la etapa del diseño, etc. Si vamos a implementar un software desde cero, vamos a tener primero que tener la idea, qué es lo que queremos. Luego vamos a determinar esta idea en toda esta información o datos que se van a generar, dónde se va a guardar, cómo lo voy a guardar, ¿no? Cuál va a ser la arquitectura que voy a emplear y cómo lo voy a hacer, cómo voy a diseñar el software. Si va a ser bajo algún mecanismo, alguna técnica, algún método, alguna metodología, existen varias, ¿no? Y cómo lo vamos a presentar, qué dispositivo va a estar disponible, cuál va a ser la plataforma, y ahí también ya empezamos a diseñar también los mecanismos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Acceso por usuarios, permisos, etc. En un sistema de gestión comercial, por ejemplo, analizamos y tenemos en cuenta todas estas variables, ¿no? Tenemos que tener, imagínense que detrás mío, aquí alrededor de mi cabeza, hay varios globitos. Cada uno corresponde a varias áreas, ¿no? No solamente en la parte contextual, sino también dentro de la plataforma o el IDE con el que estamos desarrollando. Por ejemplo, podemos ver aquí en pantalla, este de acá es un aplicativo móvil que realiza pedidos de vendedores de calle y también es un punto de venta que se encarga de emitir la facturación electrónica. Mientras yo estoy hablando algunas ideas que se me vienen a la mente, recordando un poco el tiempo de experiencia, voy a ir colocando mi aplicativo en Google Play Store, ¿de acuerdo? Hay bastantes cosas que aprender y que solamente el tiempo, la práctica constante y la dedicación, la disciplina te lo va a dar, ¿sí? Lo primero que hay que saber es cómo es que funciona un programa, ¿no? Todos los lenguajes de programación son iguales. Tenemos que tener un único concepto y luego ya vamos a escoger el lenguaje de programación que mejor se adapte a nosotros, con el que mejor hagamos las cosas, ¿no?
Para ello tenemos que evaluar, por ejemplo, cómo se presenta la interfaz al usuario, cómo te sientes tú cuando desarrollas y presentas un producto, etc. En mi caso particular, suelo usar todas las herramientas .NET, tanto en el frontend como en el backend, y también pues para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, cuando hago un desarrollo, pues ya es sobre algo que yo ya tengo ya funcionando, ¿no? Que ya es un producto que ya tiene años en el mercado, y pues me resulta fácil de alguna forma implementar alguna nueva funcionalidad, porque desde su concepción del software, de todo el conglomerado de partes o componentes, se ha diseñado de tal manera que pueda ser modificable y adaptable, por ejemplo, a cualquier rubro de negocios, ¿no? Y de acuerdo a ello, yo voy creando parámetros para modificar el comportamiento o la respuesta del software a medida que se solicita este funcionamiento para un nuevo rubro de negocio, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de los rubros de negocio, no funcionan todos iguales, ¿no? Hay clientes que, por ejemplo, manejan de alguna forma su proceso logístico o su proceso comercial, ¿no? Entonces yo ya estoy hablando de procesos dentro de un software, ¿no? Dentro de este software ya tengo procesos implementados y funcionando, que fueron analizados, diseñados, ¿no? Estudiados, presupuestados, etcétera, ¿no? Y que con el tiempo ya fueron mejorando en cuanto a la funcionalidad y a las prestaciones que todo software debe otorgar pues a su cliente o usuario final. Entonces, para comenzar, nosotros debemos enfocarnos primero en los conceptos que hacen estructurar un programa, ¿sí? Vamos a partir desde la concepción o idea de repente un pequeño módulo en el cual vamos a poder aprender cada partecita que compone un programa, ¿no? Y la secuencia, los conceptos, la organización dentro de nuestros diferentes componentes que nosotros vayamos a elaborar, ¿no? Nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, con .NET, aplicación móvil como la que tenemos aquí. Esta aplicación móvil consume servicios del backend, ¿no? Que está desarrollado en ASP.NET Core, que es la que vamos a ver aquí. Este es nuestros endpoints, ¿no? Son programas de software que residen en un servidor internet y que son consumidos por alguna petición de un cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras a Rappi, entras a tu aplicación móvil Rappi, y tu Rappi va a consumir ciertos servicios para ver los productos o los locales que están cerca de tu locación, ¿no? Es decir, que atiende las solicitudes de un usuario. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, todos nuestros endpoints agrupados por módulos. Cada uno de ellos atiende un determinado proceso, ¿no? Por ejemplo, el módulo de ventas. Este es el módulo de ventas.
tiene todos los endpoints que se necesitan para atender las diversas solicitudes. Por ejemplo, creación de una cotización, consulta de una cotización, edición de una cotización, o también, ya más avanzado, todo el proceso de la generación de un comprobante de ventas, que pasa por grabar el registro y sus detalles, y dentro de cada detalle pueden haber muchas otras variantes, ¿no? Por ejemplo, manejo de series, manejo de lotes, manejo de tallas, manejo de presentaciones, etc. Y además, con cada registro de venta o de salida de un producto, vamos a generar un movimiento de Cardex, ¿no? Entonces, todo este conjunto hace que el sistema se integre de tal manera que no tengas que desarrollar una parte para una cosa, otra parte para otra, y tenerlo separado. Todo en su conjunto es un proceso, ¿de acuerdo? Voy a ver cómo va mi compilación. Todavía está demorando. Bien, entonces nosotros siempre vamos a empezar diciendo que en este caso, trabajando con C# y Windows Forms, nuestros conceptos básicos van a ser el uso adecuado del namespace, cómo importar librerías, cómo declarar una clase, cómo crear nuestros modelos de datos, cómo trabajar con listas de datos que van a contener nuestra información para la transferencia de datos, el uso de algunas propiedades o variables que van a servir para almacenar un comportamiento temporal de alguna acción que nosotros requiramos, el uso de constructores, el uso de objetos, eventos, métodos y todas las estructuras de control que en todo lenguaje de programación se manejan. ¿De acuerdo? Entonces, esto último es un factor clave con el cual nosotros vamos a empezar a entender cómo es que vamos a aprender primeramente a dar inicio a nuestras clases de programación. ¿De acuerdo? Bien, entonces no olvides suscribirte. Eso es todo por hoy. Voy a seguir compilando mi aplicación y ya en los próximos videos vamos a ver a fondo cómo trabajar, diseñar un programa software que se conecte remotamente utilizando servicios web a un servidor y que podamos realizar la escritura, la lectura de datos de nuestra base de datos, en este caso que vamos a usar SQL Server. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero que estas palabras te hayan servido un poquito. Yo he estado recordando aquí como 24 años de experiencia, pero vamos a ordenarlo, vamos a ponerlo bonito y mostrarlo en la web para que haya un mejor entendimiento, ¿no? Y así también me sirve a mí para poder recordar cómo es que yo aprendí todas esas tecnologías desde la concepción, ¿no? La definición funcional, el diseño también, el diseño no solamente de la interfaz, sino también del proceso, ¿no? A través de los diagramas de flujo u otras técnicas y herramientas que nosotros vayamos a disponer, como por ejemplo también para diseñar bases de datos utilizamos herramientas, ¿no? Herramientas de software y así pues sucesivamente, ¿no? Entonces una vez más pues gracias por ver y nos vemos en el próximo video tutorial.